Ay, por Dios, pero míralos, ahora se paran y se bajan para discutir. Mira, 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 parece que el tipo grande le quiere dar al otro. Serán burros, mira el tráfico que están montando, si es que no pueden controlar sus hormonas. Diviértete un poco, mujer. Vaya, tenemos el webinar en 30 minutos. Va, tranquila, seguro que llegamos. Oye, yo no lo tengo tan claro y además, ya sabes que a mí no me gusta llegar tarde. ¿Y qué me dices cuando les cuentes el cuadro de estrés que estamos presenciando? ¡Menudo pedazo de ejemplo! ¿Qué cuadro de estrés ni qué porras? Mira, si tiras un poco a la derecha, podemos salir por ese atajo. ¿Y nos perdemos el espectáculo? Va, tira hacia la derecha. Que no, espera un poco, que esto se arregla en un momento. Deja estar, vamos ya, que no llegamos. ¡Ay, qué pesada eras! Venga, ya me salgo. Buenos días, Marc y Agnes. Saludo de nuevo a todas, a todos que están con nosotros esta mañana para nuestro webinar Descubre cómo liberar tu propio potencial con PCM, que es Process Communication Model, por Marc Cabedo y su pareja Agnes Mas de Shashars. Duraremos 1 hora más o menos con la presentación y el Q&A, las preguntas al final, por favor. ¿Y qué más? Que por favor apaguen sus micrófonos, pueden tener el video encendido. Y gracias por estar aquí, honrada. Without further ado, take it away, guys. Muy bien. Bueno, hola a todas. Hemos empezado con bueno, gracias Sonia también por hacernos un poco de cómplice con bueno, por organizar y luego por hacernos de cómplice con este pequeño performance que hemos hecho de entrada. Hemos querido empezar con un vídeo que simulara de forma muy gráfica lo que es un cuadro de estrés típico, porque precisamente PCM pone mucho énfasis en el tema del estrés. Bueno, Marcos os lo explicará ahora. Pero a diferencia de muchos otros modelos de estudio de la personalidad, para PCM lo que es importante es ir más allá de lo que es entender cómo se expresan las personas, cuáles son sus habilidades, digamos, sus emociones más relevantes, sino ir ya también a lo que es el tema del estrés, cómo cada tipo de estrés está relacionado con cada tipo de personalidad, cómo esto ocurre y cómo uno cuando se conoce su propio tipo de estrés, que es un patrón repetitivo, y aprende a leer el estrés en los demás, puede llegar realmente a anticiparse a muchos problemas, a evitar sacar su propio estrés y a anticiparse a los problemas de los demás y conseguir así el máximo potencial de su capacidad comunicativa. Bueno, como ha dicho Sonia, haremos las preguntas y respuestas al final, básicamente porque Marc irá explicando las diferentes partes de la personalidad y esto va muy engranado una cosa con la otra, entonces para que no perdamos el hilo, pues para nosotros es mucho más sencillo. Y yo voy a verme otra vez ahora con vosotros cuando termine más la primera parte, que he preparado una pequeña dinámica para que podamos utilizar así de forma un poco intuitiva lo que nos acaba de explicar, ¿no? Y veamos cómo ya podemos empezar a aplicarlo. ¿Vale? Entonces nada, Marc, te dejo el micro a ti. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hola a todas y gracias por asistir a este webinar en el día de hoy. Gracias Sonia y gracias Agnes por la introducción. Y bueno, esta mañana vamos a hablar de PCM. Vamos a hablar de PCM como una herramienta para conocerte a ti mismo, ¿no? Para conocerte a ti mismo a través de tu estructura de personalidad. Y también, al mismo tiempo, como herramienta para conocer e interactuar de forma efectiva con los demás. Que por cierto, y por suerte, tienen estructuras de personalidad distintas a la nuestra. Y entonces, ahí está precisamente nuestra oportunidad de aprender de ellos. ¿Por qué digo aprender de ellos? Aprender de ellos porque todos y cada uno de nosotros construimos desde la infancia lo que llamamos nuestro ego, que es lo que creemos que somos, aquello que consideramos, digamos, nuestra virtud, aquello con lo cual nos identificamos o aquello que es nuestra fortaleza. Es básicamente cómo nos mostramos al mundo. Y ojo, que alguien nos contradiga con nuestro ego, que le saltamos al cuello. A partir de nuestro ego, lo que hacemos es construir una máscara social, a la que llamamos persona, que es lo que queremos mostrar a los demás, no lo que somos,
sino lo que queremos mostrar a los demás. Y luego hay otra parte de nosotros que es una parte que rechazamos en la infancia, a la que la vamos a llamar nuestra sombra. Y ahí, en la sombra, metemos un montón de virtudes que tenemos, pero que rechazamos de nosotros mismos. Y esas virtudes, entre comillas, que rechazamos, precisamente las rechazamos por una serie de creencias familiares. Bueno, es toda una historia que intentaré explicar brevemente también, ¿vale? Y esas virtudes rechazadas que nosotros consideramos defectos, resulta que empezamos a verlas en los demás. Y ahí empieza el lío. La idea, a lo largo de nuestra vida, es ir integrando esa sombra e ir completándonos como personas en lo que llamamos nuestro self, que es nuestra persona integral. Eso también se llama consciencia de unidad. Bueno, este tema da para mucho. Yo he intentado ahora resumirlo y hoy no voy a entrar más en detalle, ¿no? Entonces, voy a explicaros brevemente también cómo surge PCM. Si puedes pasar a la próxima diapositiva. PCM es un modelo, surgió a finales de los años 70 y se desarrolló a partir del programa espacial de la NASA. Había un doctor, el doctor Terry McGuire, que era el responsable de garantizar el estado de preparación psicológica de los astronautas, en las misiones espaciales, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, era una tarea compleja. Y bueno, es complicado pues elegir las personas que tienen esa capacidad de inteligencia emocional como para estar largos periodos de tiempo en el espacio y convivir en situaciones de estrés complicadas con el resto de las tripulaciones, ¿no? Entonces, bueno, el manejo de las emociones era tan complicado que en ese momento Terry McGuire coincidió con este señor que tienen ahí en la fotografía, que se llama Davy Keller. Davy Keller es un psicólogo eminente que había basado su trabajo de investigación en un proceso que se llamó Process Communication Model, que partía, digamos, de un proceso de psicoterapia, ¿no? Process Therapy Model. Entonces, Davy empezó a hacer entrevistas con los astronautas y en tan solo 10 minutos, aplicando, digamos, este modelo, extraía la información necesaria para saber de qué pie calzaba cada uno y en qué momento se disparaba el estrés y cómo podía compensarlo de alguna forma. Bueno, total, que la NASA creyó tanto en este proyecto que empezó a financiarlo. Y desde finales de los años 70 hasta el día de hoy, la NASA lo sigue utilizando. Y desde ese momento también el modelo empezó a expandirse. Lo han utilizado corporaciones, digamos, a nivel mundial, como Coca-Cola, Pixar, Netflix, bueno, otras grandes compañías para integrar básicamente equipos de trabajo. En el caso de Pixar y de Netflix, por ejemplo, lo utilizan no solo para preparar a los creadores, sino para crear personajes de ficción que tienen modelos de personalidad reales, para que la gente que mira las películas pueda identificarse con un tipo de personalidad real. Entonces, vamos a explicar también brevemente en la próxima diapositiva qué es PCM. ¿Vale? PCM es un modelo que nos enseña de forma rápida y acurada, a través, primero, de la realización de un cuestionario, cómo es nuestra estructura de personalidad a través de nuestro lenguaje y nuestro comportamiento. Hay 6 tipos de personalidad distintos, que todos tenemos en lo que llamamos nuestro propio condominio de personalidad. Esos 6 tipos los tenemos todos. O sea, no hay nadie que tenga más o menos, no hay nadie que sea mejor o peor. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que lo tenemos distribuido de formas distintas. Entonces, eso nos hace que cada uno de nosotros
tenga una percepción del mundo totalmente distinta. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad base que combina, digamos, esa forma de ver el mundo distinta con un canal de comunicación propio y un estilo de comunicación diferenciado. A partir de ahí, cada persona tiene lo que llamamos necesidades psicológicas. Todos tenemos que satisfacer esas necesidades psicológicas para estar bien. Y eso va ligado a nuestro tipo de personalidad. En la medida que cada uno de nosotros pueda satisfacer esas necesidades psicológicas positivamente, todo va bien. No tienes estrés. Cuando no somos capaces de satisfacerlas, nuestro estrés empieza a escalar. Y lo peor, y eso lo podéis comprobar cada una de vosotras, es que, y yo mismo, que cuando interactuamos en estrés con otras personas, muy fácilmente el estrés de las otras personas empieza a escalar. Y entonces es cuando la liamos parda. Porque si el otro no puede satisfacer sus necesidades psicológicas, entonces empiezan las discusiones, los problemas, etc., ¿no? Entonces, como os he dicho, PCM nos da las herramientas para hacernos conscientes de eso. Sería, primero, conocer de qué pie calzas tú y luego conocer de qué pie calza el otro. Muy bien. Entonces, PCM tiene, si me puedes poner la próxima, tiene dos pilares básicos, que es que la personalidad es un proyecto de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú construyes la base de tu condominio de personalidad, que ahora veremos, durante tu infancia y adolescencia. Pero eso no acaba aquí. Después empieza realmente el camino para acabar de encontrar todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Eso sería el pilar número 1. Y el segundo sería que la adaptación del lenguaje es vital. Es esencial. Cada persona utiliza, según su tipo de personalidad base, un determinado tipo de palabras, de gestos, de posturas, de expresiones faciales con las que se identifica. Todo eso, no solo las palabras, todo eso que os he comentado, es nuestro lenguaje. Pero para comunicar con el entorno, debemos tener la habilidad también de hablar el lenguaje de los demás. Lo he dicho antes, canal de comunicación, estilo de interacción según las necesidades psicológicas de cada uno. Es básicamente un ejercicio de observación, de escuchar al otro y de toma de consciencia. En la siguiente diapositiva os voy a explicar breve, ¿vale? Voy a intentar ser conciso, cómo nace la personalidad. Lo primero que tenemos que saber es que ya nacemos con una personalidad base, ¿vale? Se presume que esa personalidad base se desarrolla durante el periodo de nuestra gestación. Hoy no lo voy a explicar en detalle, pero las emociones que vive la madre, por supuesto, interactuando con el padre, durante los 9 meses de embarazo, condicionan nuestra base de personalidad al nacer. Y podría hablar durante horas de esto, pero os voy a poner algunos ejemplos para que cada una de vosotras penséis, pero tampoco penséis mucho, ¿eh? O sea, imaginaros que la madre siente la emoción y el deseo de que su futuro hijo cuide de ella y le dé el amor que ella cree que nunca ha tenido. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Imaginaros que la madre, durante el embarazo, piensa que ojalá no se hubiera quedado embarazada, que no era lo que ella buscaba, que es un error. ¿Ok? Imaginaros lo que es
la transmisión de esa emoción al feto, al futuro hijo. Y otro ejemplo, digamos, imaginaros que la madre proyecta en su futuro hijo toda esa iniciativa y esa abundancia que ella nunca ha tenido, ¿vale? Sin entrar más en detalle, son algunos ejemplos de cómo las emociones de la madre afectan a la personalidad base de ese futuro hijo que va a nacer. Yo tengo muchos ejemplos de eso, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para la reflexión de cada uno. Y luego, una vez el niño o la niña ha nacido, de los 0 a los 6 años, el niño o la niña tiene que lidiar con diferentes emociones en unas etapas de desarrollo, ¿vale? Que van de los 0 a los 6 años. Entonces, algunas son emociones básicas, ¿vale? Algunas de estas emociones las aceptará y otras las bloqueará. Las que acepte formarán parte de su ego y las que rechace las esconderá en su sombra. Un ejemplo, por ejemplo, de emociones, ¿vale? Que a uno le pueden suceder, bueno, que nos suceden a todos, es, por ejemplo, si nuestros padres nos dicen que experimentar el miedo es necesario para cada nueva experiencia que tengamos en nuestra vida. Si nuestros padres nos transmiten eso, lo vamos a ver en positivo. Si no es así, ¿vale? Si realmente vemos el miedo como algo terrible, entonces probablemente vamos a bloquear esa emoción. Y eso nos frenará siempre en la vida cuando nos encontremos con ese miedo, ¿no? Lo mismo cuando estos son... os voy a explicar ejemplos, digamos, más de nuestra época o de mi época, ¿no? Ahora las cosas son bastante distintas, ¿no? Pero cuando los padres les decían a sus hijas que las niñas buenas no gritan ni se enfadan, porque no está bien socialmente, ¿vale? Entonces, la niña podría convertirse en una persona muy cariñosa, pero bloquear otras emociones, como por ejemplo liberar la rabia. Entonces, ya estás bloqueando algo, digamos, en tu vida. Y un tercer ejemplo, digamos, básicamente, esto pasa más con niños, es cuando tus padres te dicen que los hombres no lloran. Y el niño, por ejemplo, puede bloquear la emoción del llanto. Entonces, eso va a ser una emoción que va a quedar atrapada. Ahora he puesto ejemplos de niños y niñas, pero pueden ser al revés. Porque la energía masculina y femenina, digamos, no tiene nada que ver con el sexo de la persona, ¿no? Entonces, todo eso hace que se produzca una separación de todo lo que tú eres y rechaces una parte de ti. ¿Cómo podemos extrapolar esto a una dinámica de grupo? Si imaginamos que nuestro equipo de trabajo, digamos, es como un engranaje, para conseguir que todas las piezas funcionen, tenemos que tener en cuenta que todos los integrantes de nuestro equipo han pasado por un proceso distinto en nuestras vidas. Entonces, imaginad cuánta información de cada uno de nosotros permanece dormida y con cuántos egos tenemos que lidiar en nuestra vida. Entonces, hacer consciente esto y hacer consciente de lo que cada uno tiene y cuál es el potencial de crecimiento de cada uno hace que, pues que podamos complementarnos como personas y aprender el uno de otro. La virtud de uno es el defecto del otro y entonces aprendemos del otro. Y luego, bueno, esto ya es un comentario personal, eso lo llamamos amor, amistad, admiración y nos perdemos en las palabras, ¿no? Pero realmente, y cuando nos enamoramos de alguien o consideramos a alguien como nuestro amigo o admiramos a alguien, es porque tiene algo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y por eso le amamos, por eso somos su amigo
o por eso lo admiramos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esto sería la estructura de condominio, una estructura de condominio de una persona cualquiera, ¿vale? Entonces, abajo de todo tenemos nuestra personalidad base, ahora luego pasaré a explicar cómo funciona, y luego encima tenemos el resto de personalidades que están en nosotros mismos, pero cada una de ellas está en una posición de más a menos, ¿vale? Subiendo para arriba, y luego en el eje horizontal está la energía que tenemos en cada una de estas personalidades. Normalmente la de arriba de todo es nuestro reto más grande. Es donde tenemos menos energía. Y entonces, a mano izquierda, tenemos simbólicamente un ascensor. Nosotros en nuestra base estamos en nuestra zona de confort. Ahí es donde estamos bien, es donde realmente disfrutamos. Pero resulta que si nos encontramos con otra persona que no tiene nuestra base de personalidad, deberemos tener la habilidad para comunicarnos efectivamente con esa otra persona, de utilizar el ascensor y ir al piso correcto para establecer un canal de comunicación adecuado. Y la otra persona tendrá que hacer lo mismo con nosotros. Entonces, como ejemplo, ¿no? Si yo tengo esta base de personalidad que veis ahí y me encuentro con una persona que tiene la base de personalidad que está arriba de nuestro condominio, voy a tener gran dificultad para comunicar con ella. Y voy a tener que utilizar el ascensor, pero me va a costar, porque me va a costar llegar. Cuando llegue tendré muy poca energía ahí. Y entonces, esos son los tipos de personas que decimos que nos cuestan. Que incluso decimos que no son buenas personas. Entonces, bueno, esto lo voy a explicar ahora con más detalle y hay 720 posibles combinaciones de estructura de personalidad. O sea, cada uno es totalmente distinto a cualquier otra persona. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva os voy a explicar las percepciones, ¿vale? El mundo de las percepciones. Nosotros podemos percibir el mundo. Voy a enumerar 6 percepciones que corresponden a cada tipo de personalidad. Podemos percibir el mundo desde una percepción lógica. La gente que percibe el mundo desde una percepción lógica lo percibe a través de los hechos, de la información, de la estructura y de la lógica. Normalmente, este tipo de personas, cuando hablan, utilizan verbos como analizar, estructurar, controlar, supervisar, optimizar, demostrar, racionalizar. Todo lo pasan por este filtro. Es un 25% de la población aquí en Estados Unidos. Y ahora, si los vemos en su casa, y ahora vamos a hacer un ejercicio de que vais a tener que visualizar a esas personas en vuestra vida. Igual os veis a vosotras mismas. Por ejemplo, el tipo de personalidad lógica, si lo vemos en su casa o en su oficina, qué curioso que cada cosa está en su lugar. Ordenadita, según los cánones. Les gusta mostrar sus títulos y sus diplomas. Mira, yo he conseguido esto, soy certificado en no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, cada cosa está en su lugar y, por ejemplo, si eligen un coche, un vehículo, un automóvil, pues ha de ser un coche funcional, que gaste poco, que tenga larga vida, que no se devalúe, etcétera, ¿no? Y ven mucho la calidad-precio. Bueno, ese es el tipo de personalidad lógica que percibe el mundo desde esta percepción. Luego está la percepción perseverante, ¿vale? Eso es percibir el mundo a través de las opiniones, las convicciones y los valores.
Las personas que perciben el mundo de esta manera, normalmente cuando hablan, utilizan verbos como creer, comprometerse, dar significado a, tener una posición, tener una opinión, discutir, debatir, perseverar. Son un 10% de la población en Estados Unidos. Y si los miramos por un agujerito y los vemos en su casa o en la oficina, acostumbran a tener un mobiliario tradicional, tirando antiguo, clásico, motivos orientales, con historia. Si volvemos al tema de los vehículos, de los coches, pues les gustan un coche más clásico, con clase. No entro en los rasgos faciales porque si no, ahí me pierdo, pero cada tipo tiene rasgos faciales con los que los puedes diferenciar. Luego está la gente que percibe el mundo a través de la empatía, ¿vale? Perciben el mundo a través de las emociones y los sentimientos. Normalmente, cuando hablan, utilizan verbos, y repito, empezar a pensar, a identificar personas a vuestro alrededor que perciben el mundo, si no sois vosotras mismas, de esta manera. Utilizan verbos como sentir, amar, sufrir, empatizar, dar, recibir, confortar, cuidar, ser feliz, ¿vale? Es el segmento más importante de la población estadísticamente en Estados Unidos. Es un 30% de la población. Y si los vemos en su casa o en su lugar de trabajo, pues ¿cómo es esa habitación o esa oficina? Pues con encanto. En inglés, cozy. Es como su nido. Alrededor tienen plantitas, fotos de familia, olores agradables, música relajante, colores suaves y sobre todo el mobiliario es muy confortable. Entonces, si tienen que elegir un vehículo, automóvil, pues deberá ser confortable, sin ser necesariamente de lujo, ¿eh? O sea, pero un full equip, todas las prestaciones, ¿vale? Fully loaded. Vale, entonces vamos a ver otro tipo de percepción. Es la gente que ve el mundo desde una percepción que invita a la imaginación y a la reflexión. Normalmente, esta percepción, las personas se expresan a través de verbos como imaginar, visualizar, meditar, internalizar, poner en perspectiva, escapar, mirar hacia adelante, soñar, tomar distancia. Estadísticamente son un 10% de la población en Estados Unidos. Y a estos, si los vemos en su casa o en su oficina, esos sí los vemos. No les preocupa la estética. No, porque no es importante. Entonces, todo es muy austero y muy sencillo. Y esto sí, a la hora de comprar un coche les da absolutamente igual. O sea, que me lleve. No voy a gastar, no, voy a comprarme lo que encuentre. Mira, un coche de $2.000 está bien. Entonces, vamos a pasar a otro tipo de percepción que sería la del promotor. El promotor percibe el mundo a través de la acción y muy importante, el beneficio que saca de ella. Normalmente los conoceréis porque se expresan a través de verbos como hacer, decidir, ir a por ello, aprovechar la oportunidad, apostar, atreverse, arriesgar, conquistar, ganar, comprar, vender. Estos sí que son un 5% de la población en Estados Unidos. Son los más difíciles de encontrar. Si los vemos en casa o en su lugar de trabajo, bueno, pues todo es big size. Trofeos, cosas caras, lujo, colores rojos y negros.
Y ya no hace falta decir, ya entenderéis que si tienen que elegir un coche, pues será un Ferrari, un Lamborghini, o lo que se pueda pagar, pero será algo de este estilo, ¿no? Y luego tenemos el reactor. Y el reactor percibe el mundo a través del juego, de la espontaneidad y de las reacciones de los demás. Y cuando nos los encontramos en nuestro camino, pues utilizan verbos como divertirse, crear, salir fuera de la caja, provocar, celebrar, disfrutar, querer y odiar. Son un 20% de la población en Estados Unidos. Y a estos, si los vemos en su casa o en su lugar de trabajo, pues están rodeados de pósters, de juegos, de gadgets, de juguetes, de luces y sonidos, ¿no? Y aún en el mundo adulto, pues son los que se presentan a la oficina con un calcetín de cada color. Entonces, imaginaros su tipo de coche, ¿no? Algo divertido, no sé, un coche de colores, un Beetle de color naranja o, no sé, algo que sea divertido, ¿no? Bueno, voy a descansar un poco, os voy a pasar con unas dinámicas que tiene preparadas Agnès y hablamos un poco más tarde. Venga, pues ahí voy. Paso a la siguiente diapositiva. Y lo que he hecho es que he elegido a 6 personajes de dibujos o de cómic que yo creo que todos conocemos, o al menos a la mayoría de ellos, ¿vale? A Mafalda creo que casi seguro. El segundo es el hermano de Tom Sawyer. El tercero es Greg, el Wimpy Kid. Luego tenemos a Shin-Chan, a Heidi y a Bart Simpson. Sí, lo he dicho bien, Bart Simpson. Ahora no sabía si había dicho el padre o el hijo. Bueno, estos 6 personajes, observándolos así un poco por encima, se puede percibir diferentes tipos de personalidad. Yo, para haceros un poco de recordatorio, no sé cómo tenéis dispuesta la galería, pero a mano derecha está el reactivo, digo por si está cubriendo la galería, si os está cubriendo la información. Os he puesto los 6 tipos: el perseverante, el lógico, el empático, el imaginador, el promotor y el reactivo, y una palabra clave de cada uno: la opinión, el orden, las emociones, la soledad, la acción y la reacción, ¿vale? Entonces, lo que os propongo es que, observándolos y con lo que habéis escuchado de Marc, pongáis en el chat aquellos personajes que digáis: ah, este veo claramente que es tal. Entonces, el nombre del personaje y el tipo de personalidad que tiene ese personaje, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto durante un par de minutitos, a ver qué se os ocurre mirando a estos personajes. Creo que es Alejandra que nos dice que Bart Simpson es el reactor. Luego, alguien más que tendrá que decir quién es, dice que Mafalda lógica, Heidi soñadora, otro dice que Mafalda empática. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde tengo mi quiniela, y os explico. A ver. Ok, aquí los tenemos. Bueno, Mafalda es una clarísima perseverante. Es una niña que basa su mundo en la opinión. Y cuando ya está que su opinión tiene que ir a más, se embarca en auténticas cruzadas de opinión. Es gracioso, ¿no? Porque una persona que tenga una energía parecida, pues claro, puede sentirla como empática porque la entiende, porque le gusta, porque le da buenas vibraciones, ¿eh? Pero en realidad la base de la personalidad se relaciona con la manera, con cómo vives el mundo, ¿no? Y ella básicamente lo vive en base a la opinión y en base a sus valores, en base a sus creencias, ¿eh? En los niños es más fácil verlo esto porque están más en estado puro. Cuando nos convertimos en adultos, nos van pasando cosas y vamos saltando a otras fases de la personalidad, y en el momento en el que vamos saltando a otras fases de la personalidad van cambiando cosas, entre ellas el tipo de estrés que tenemos, y es más difícil, o un poquito más difícil identificar, ¿eh? Pero en los niños es como más sencillo. Bien, el hermano de Tom Sawyer sería el lógico, ¿no? El niño perfeccionista que quiere sacar buenas notas, que quiere que le digan que ha hecho bien su trabajo, ya se ve por incluso su peinado, las gafitas, todo bien puesto, ¿eh?
El Wimpy Kid, mira, hay alguien que quiere entrar. Sí, sí. Vale. Wimpy Kid es quizás el que me costó más localizar, es el imaginador, porque bueno, hay personajes que están muy bien estructurados y muy bien definidos, entonces es muy fácil ver exactamente el perfil. Hay otros que aparentemente pueden ser una cosa, pero luego tienen rasgos que son de otro, no están igual trabajados de la misma forma, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso es el niño que muchas veces quiere estar solo y quiere apartarse y luego poner una viñeta que encontré de él. Shin-chan sería el promotor, el que le gusta la acción, el que cuando quiere algo tiene que ser ya, y bueno, se ve en las riñas con su madre, ¿no? Como enseguida salta y enseguida se pone, digamos, contra la autoridad de la madre, ¿no? Heidi es una empática total, una niña que es cariñosa, afectuosa, bueno, que vive muy a fondo el mundo de las emociones, las sensaciones, ¿no? Las montañas, el aire, el olor de las flores, ¿no? Y Bart Simpson es efectivamente un auténtico reactivo. Es el provocador que le gusta siempre buscar la reacción con las cosas que dice, con las cosas que hace. A ver, creo que tengo algunos ejemplos por aquí. Vamos al siguiente. Ah, no, los tengo más tarde, perdón. Los ejemplos los tengo un poquito más adelante. Entonces le voy a dar paso a Marc, que continúe con el tema de las necesidades psicológicas y con lo que viene a continuación sobre la personalidad, y luego volvemos a estos personajes. Entonces, como os he dicho antes, cada uno de nosotros tenemos unas necesidades psicológicas. Entonces, en la medida que las satisfagamos positivamente, no vamos a tener estrés, y cuando no las podamos satisfacer, vamos a entrar en estrés. Entonces, yo voy a poner ahora, en cada tipo de personalidad, qué pasa cuando la satisfacemos positivamente y qué pasa cuando no. Vamos a empezar por el lógico, ¿vale? El lógico tiene unas necesidades psicológicas que es el reconocimiento de la cantidad y calidad de su trabajo. Quiere decir que si la persona con este tipo de personalidad tiene un reconocimiento de la cantidad y calidad de su trabajo, está bien. Si no lo consigue, por cualquier motivo, entonces empieza a criticar la falta de competencia de los demás. ¿Okay? Esa es la consecuencia y el estrés del lógico. Cuando tiene otra necesidad psicológica, que es definir, digamos, su trabajo y planear su día, estructurarse, ¿vale? Y cuando se estructura, cuando todo lo tienen claro, mira, a las 10 tengo esto, a las 11 tal, mañana, la semana que viene, el año que viene, todo está planificado, también. A la que se le rompe el esquema, calendario, etcétera, se vuelven rígidos con sus citas, fechas de entrega, y entonces empieza el estrés. Voy a ir rápido, esto yo lo puedo alargar mucho, pero vamos a pasar al perseverante. El perseverante, como necesidad psicológica, necesita que le reconozcan su compromiso, ¿vale? Entonces, en la medida que no lo pueda satisfacer, empezará a atacar a los demás por no involucrarse suficientemente en sus tareas. Como él no se ve reconocido, entonces empieza a atacar a los demás. Y otra necesidad psicológica sería sentir el respeto, ¿vale? Y ver que su opinión es valorada por su entorno, ¿no? Por los demás. Entonces, cuando empiezan a notar que su opinión no es valorada y no son respetados, entonces empiezan a dar la charla al otro. Empiezan a discutir y a presionar para imponer su opinión y sus creencias, que para ellos son lo más importante. Luego vamos a ver las necesidades psicológicas de los empáticos. Los empáticos necesitan ser reconocidos por la persona que son, ¿vale? Necesitan ese reconocimiento de la persona.
cuando no lo consiguen, cuando no satisfacen esa necesidad psicológica básica para ellos, empiezan a cometer errores involuntarios. Y entonces invitan a la crítica. Se victimizan. Y luego otra necesidad psicológica de los empáticos es satisfacer los 5 sentidos, ¿vale? O sea, satisfacer su gusto, su olfato, su tacto. Y cuando no lo consiguen, dejan de cuidar sus 5 sentidos y se abandonan. Entonces se dejan, o sea, ya no como que entran en una desesperación, ¿no? Ya dice, pues ya no me importa, ya no me cuido, ya no. Necesidades psicológicas del tipo imaginador. La necesidad psicológica básica es tener un lugar donde retirarse cuando lo necesitan. Necesitan tomar tiempo para ellos mismos y si por algún motivo, por el trabajo, por la familia, no lo consiguen, entonces sí que se retiran, pero no se comunican con los demás por largos periodos. O sea, desaparecen. Aunque en el fondo puedan sentir la soledad, desaparecen. Y si no desaparecen, están absentes mentalmente, incluso estando físicamente presentes. Necesidad psicológica del promotor. La necesidad psicológica del promotor es básicamente experimentar mucha excitación en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Necesitan adrenalina. Si no lo consiguen, el estrés es manipular, meter cizaña con los demás, ignoran o rompen las normas. Y el reactor, la necesidad psicológica que tiene es de tener contactos energéticos con los demás, contactos divertidos y provocar reacciones. Y cuando no lo consiguen, provocan, culpan al otro, se quejan. Eso sería básicamente y muy rápido, necesidades psicológicas satisfechas y no satisfechas. Y ahora voy a dejar a Agnès que vuelva con su dinámica. Así como 2 apuntes, por ejemplo, Heidi, no sé si os acordáis que cuando estaba en casa de su amiga Clara, tenía una persona muy rígida, muy thinker, muy lógica, que le decía todo lo que tenía que hacer, esa señorita del moño. Y Heidi siempre le pasaba lo mismo, que hiciera lo que hiciera, siempre se equivocaba. Con toda la buena fe del mundo, ¿no? Pero eso es lo que les pasa normalmente a los niños empáticos. Luego, cuando nos hacemos adultos, aunque tengamos una base empática, si hemos cambiado de fase, pues nuestros patrones cambian, ¿vale? Pero eso es lo que le pasa normalmente al niño empático. Os muestro 3 tiras de cómic. Por ejemplo, vamos a ver el de Mafalda. ¿Qué le pasa a Mafalda? A ver, espera, que escondo la galería para poder leerlo, ¿no? ¿Qué le pasa a Mafalda cuando se pone en tensión, ¿no? Le dice a su madre, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Su madre le dice, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Entonces la niña, cuando ya ha entrado en estrés, ¿qué hace? Se embarca en la cruzada y se pone al contraataque. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. ¿Vale? Este sería un ejemplo de perseverante. Un ejemplo de imaginador. La maestra les dice, espero que estéis a gusto donde os habéis sentado, porque esos van a ser vuestros sitios durante todo el curso. Y el niño ya tiembla, ya quiere irse, ya quiere desaparecer, porque no le gusta estar con estos compañeros. O Bart Simpson, por ejemplo, que tiene muchas frases de estas coloquiales, pero bueno, me quedo con la última que dice, I didn't do it, nobody saw me do it. You can't prove anything, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando no quiere afrontar una cosa? La culpa es de otro, ¿no? Esto es muy propio de los reactivos, ¿vale? Y bueno, pasamos ya a la última parte. Marc. Muy bien. Os voy a explicar las posiciones existenciales ante el estrés, pero antes
os quiero contar un pequeño... Bueno, para mí es la clave de PCM. Hay 4 mitos muy importantes a tener en cuenta en situaciones de estrés. Os voy a explicar muy rápidamente. Un mito es algo que no es cierto, pero que nosotros creemos que es cierto. Y en el momento que empezamos a creerlo, entonces ahí empieza nuestro problema, ¿no? Nuestro estrés. El primer mito, y esto es muy importante, para mí es la clave. El primer mito, y eso desencadena un primer nivel de estrés, es cuando yo pienso que yo puedo hacerte sentir bien a ti. ¿Ok? Yo no puedo hacerte sentir bien a ti, porque que tú te sientas bien es 100% tu responsabilidad. ¿Ok? El segundo mito es que tú puedes hacerme sentir bien a mí. Es lo opuesto. O sea, por mucho que te esfuerces, tú no vas a poder conseguir hacerme sentir bien a mí porque, de nuevo, es 100% my responsibility. ¿Ok? Y ya en segundo nivel de estrés sería que yo puedo hacerte sentir mal a ti. Es otro mito absolutamente falso, ¿vale? Yo puedo tener, bueno, emociones de rabia y digo, voy a hacerte sentir como si estuvieras en el infierno. Pero si tú no quieres estar ahí, yo puedo esforzarme, puedo gritar, puedo hacer lo que quiera y tú no quieres estar ahí, pues no vas a estar. Os lo digo porque en muchas situaciones de estrés, solo pensar en eso ya te resuelve tu conflicto de estrés. Y el cuarto mito es que tú puedes hacerme sentir mal a mí, ¿vale? Lógicamente. Tú tampoco puedes. Porque si yo no quiero, se acabó la historia. Bueno, dicho esto, recordar estos 4 mitos porque tenerlos siempre en la memoria es una herramienta increíble. Sobre todo hacerlo consciente. En cada momento, en un momento de estrés es complicado, ¿vale? Pero luego, si lo vas reflexionando, dices, bueno, esto no es nada. Pero las posiciones existenciales son muy importantes también. A mí me gusta mucho explicarlas porque la primera es la de arriba, que es el flow, ¿vale? Que es cuando yo estoy bien y tú estás bien, todo fluye. No hay problema, no hay estrés. Hay una buena comunicación. El tema es cuando yo estoy bien y tú estás mal. Entonces yo estoy en una posición de superioridad porque tú estás mal y yo estoy bien. Y ahí se producen ya unas dinámicas de estrés. La tercera sería al revés, cuando yo estoy mal y tú estás bien. Entonces yo me siento, digamos, inferior, ¿vale? Y soy una víctima, ¿no? Porque como tú estás bien y yo estoy mal, pues, claro, pues todo cae sobre mí, ¿no? Y ya en la última posición existencial, donde aquí no hay salida, es cuando los dos estamos mal, ¿no? Y entonces ahí ya es pesimismo y desesperación, ¿no? Entonces, intentar salir de ahí es lo que PCM nos facilita, como he dicho antes, una buena herramienta para, sobre todo, ser consciente de en qué posición estoy y volver al plus plus, que sería al flow, arriba, que la posición plus plus nunca estás ahí. Por eso en el centro hemos dibujado una balanza, ¿no? Porque en la vida todos son altos y bajos, ¿no? Y simplemente tienes que balancearte, tienes que moverte con equilibrio, guardar el equilibrio y saber que un día vas a estar peor, otro día vas a estar mejor, pero tienes que volver al centro, ¿no? Esa es un poco la idea. Os decía que en el momento que somos capaces de reconocer nuestras cualidades, incluidas las que tenemos en nuestra sombra, aquellas que negamos, esto lo que nos queda es
ejercer el control sobre esos factores que nos desestabilizan y nos provocan el estrés. Cuando conseguimos hacer conscientes todos esos aspectos y podemos trabajarlos para mejorar en la comunicación, automáticamente nuestro entorno cambia. Entonces, podemos decir que estamos en disposición de funcionar dentro de un modelo de éxito. Te dejo, Agnès, esta última parte. Bueno, estos son todos unos cuantos de los campos donde se aplica PCM, ¿vale? Sobre todo muchos de los formadores de PCM están enfocados en el tema empresarial, en el liderazgo, porque bueno, es muy útil no solo para el reclutamiento, sino para el buen funcionamiento de todo el equipo. También para adquirir estrategias de ventas o de negociación para las compras, etc. En el ámbito personal y familiar, desarrollo personal. Es muy interesante en la relación entre médicos y pacientes, porque para un médico aprender a hacer una lectura de qué tipo de persona tiene delante le da mucha información de qué canal de comunicación utilizar cuando se dirige a ese paciente. Y aquí, bien remarcado, hemos puesto el campo de la enseñanza y la educación, porque para nosotros es como muy vocacional. Siempre hemos estado muy involucrados en las escuelas de nuestros hijos y siempre hemos visto que hay como una falta de conocimiento incluso por parte de los mismos niños, ¿no? Cuando sales de la escuela es como que no sabes nada sobre la personalidad, sabes sobre anatomía humana, pero no sabes nada sobre la personalidad. Entonces el porrazo te lo llevas cuando llegas adulto y empiezas a tener que conseguir retos por ti solo.